Hoy vamos a preparar una Crispy Burger. Los ingredientes para 4 hamburguesas son carne picada de pollo, 600 gramos, huevo, 1 unidad, harina, 100 gramos, copos de maíz, 100 gramos, mostaza, 10 gramos, ajo en polvo, 2 gramos, cebolla en polvo, 2 gramos, pimienta negra, 1 gramo, sal, 1 gramo, coñac, 10 gramos. Empezamos. En un cuenco poner la carne, incorporar el ajo, la pimienta, la sal, la cebolla, la mostaza y el coñac. Si tienes alguna duda puedes preguntármelo y dejar un comentario justo debajo del vídeo. Yo te responderé y te ayudaré encantado. Así me gusta, bien borracha la carne. Ahora es el momento de mezclar todo bien. Si quieres puedes hacerlo con las manos. La carne picada de pollo la venden en los supermercados, pero también puedes picar una pechuga de pollo. Las dos opciones estarán genial. Venga, dale vuelta. Dejar reposar la carne 1 hora en la nevera. De esta forma cogerá más sabor. Formar las hamburguesas de 150 gramos. No te preocupes, luego le daremos la forma. Dar forma a las hamburguesas como estáis viendo en el vídeo. Congelar 1 hora. Metemos los cereales en una bolsa y los aplastamos con el rodillo. La verdad que esto es súper relajante. Batimos el huevo. Poner la harina. Ahora es el momento de empanar las hamburguesas congeladas, pasándolas por harina, huevo y cereales. Vaya velocidad, a ver si me pillas. Espero que estés siguiendo todos los pasos perfectamente, porque esto es súper importante. Vaya pinta tienen las hamburguesas y aún falta hornear. No olvides suscribirte y así no te perderás nada. Hornear 10 minutos a 180 grados. Ya tenemos lista la carne de la hamburguesa. Atentos al siguiente paso. Los ingredientes son pan de hamburguesa, bacon, queso cheddar, cebolla caramelizada, salsa barbacoa y lechuga. Poner encima el bacon y hornear durante 7 minutos. De esta forma el bacon quedará crujiente. Hornear 7 minutos. Quitar las hamburguesas y poner el queso encima. Con el propio calor se fundirá el queso. Ahora vamos a montar la hamburguesa. Ponemos el pan tostado, la cebolla, la salsa barbacoa, la lechuga. Espero que te haya gustado la receta, porque las hamburguesas están buenísimas, merece la pena.